A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1, Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y también desde cualquier parte del mundo. www.telesucesos.net, opción en vivo, y nos ven desde cualquier parte del mundo, como lo acabamos de decir. Además, en YouTube también como Telesucesos HD, donde posteriormente a la emisión de este programa se cuelga el video de este programa. Tenemos el día de hoy la presencia de Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Ya nos ha visitado en algunas ocasiones, la última vez por un problema de salud se disculpó, no pudo asistir a esta mesa de trabajo, y sobre todo en esa ocasión íbamos a hablar, también ahí era previo a una primera mesa que se iba a dar dentro de la Comisión de Salud respecto a lo que es la salud mental. Ya se ha dado esa reunión. Andrés, bienvenido, cuéntenos qué se dio, fue el pasado 18 de octubre, ¿no? ¿Cómo se realizó esta mesa de trabajo? Tengo entendido que estuvieron 7 concejales, creo, y hacia dónde vamos con el tema de la salud mental, que muy pocas veces lo topamos, pero que es altamente incidente dentro de lo que es la salud precisamente de la ciudadanía. Bienvenido. Buenos días, querido David. Un abrazo afectuoso a la audiencia de este medio de comunicación tan prestigioso como es Telesucesos. En efecto, nosotros, y usted recordará, David, que tuvo la gentileza de abrirnos las puertas de este medio de comunicación desde la campaña electoral, señalamos que una de nuestras prioridades en la gestión del Consejo Metropolitano iba a ser la área de la salud, el área social. Porque es importante entender que, como conversábamos previamente, sin salud no existe la posibilidad de un desarrollo personal ni un desarrollo en función de un distrito metropolitano tan importante como es el nuestro. En ese sentido, nosotros nos hemos encontrado con una realidad que es muy preocupante, muy trágica, y es la alta incidencia de problemas de la salud mental, y que tiene como uno de sus elementos derivados el número de suicidios. Hay un informe del año pasado, de 2012, de la Organización Mundial de la Salud, que señala que, fruto de la pandemia del COVID-19, a nivel mundial, al menos 1 de cada 8 personas tiene un trastorno de la salud mental. Lastimosamente, ese mismo informe señala que en el caso ecuatoriano esa cifra llega al 30% de la población. Y 3 de cada 10 personas. En efecto, en efecto. Y eso está alimentado por los efectos propios de la pandemia, pero también hay otros elementos, otros factores determinantes sociales que tienen enorme incidencia, como la crisis económica que vivimos, la falta de trabajo, la inseguridad, el desempleo, de tal forma que todo ello abona a que nuestra salud mental esté afectada. Y frente a eso, lastimosamente, también existe una carencia de políticas públicas. Recordemos que la Asamblea Nacional, que feneció en funciones, aprobó un proyecto de ley de salud mental. Ese proyecto de ley fue para la objeción del presidente de la República. Él, en efecto, lo objetó parcialmente, pero como se había ya disuelto la Asamblea Nacional, no hubo el órgano legislativo para proceder en el tratamiento de este proyecto de ley. De tal forma que la nueva Asamblea Nacional, que entrará próximamente, en los próximos días en funciones, una de sus prioridades tendrá que ser precisamente conocer la objeción presidencial y, por lo tanto, permitir la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, nosotros dentro del municipio de Quito no nos hemos quedado atrás, y de esa forma nosotros tuvimos una sesión del Consejo Metropolitano en donde además visibilizamos la realidad propia de la ciudad. Y en el caso, si bien usted se asombraba de las cifras que a nivel del país son preocupantes, hay cifras que dan cuenta de una realidad mucho más grave en el Distrito Metropolitano de Quito.
Por ejemplo, el año pasado reportamos 198 suicidios. De lo que va del año, tenemos reportados ya más de 160 suicidios. Casi uno diario. En efecto, Ajá. Lastimosamente el día de anteayer vimos como una persona también en el puente del Chiche había también sucumbido ante un suicidio, lo cual es una realidad que tenemos que tomar políticas públicas y acciones concretas. He mencionado que analizamos esa realidad en el Consejo Metropolitano. En mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, nosotros estamos y hemos priorizado el tratamiento del proyecto de promoción de la salud mental, la prevención de los riesgos psicosociales, que además es el área de competencia que tenemos nosotros como gobierno autónomo descentralizado. En esto tengo yo que agradecer el apoyo de la Secretaría de Salud, que nos está brindando constantemente los insumos, los informes, el apoyo del personal técnico. Realizamos una primera mesa de trabajo el miércoles pasado. En esa primera mesa de trabajo hubo una alta participación de los colegas concejales. Fueron convocados, de hecho dividimos en 2 jornadas. El miércoles pasado comparecían 10 concejales y en el día de hoy comparecen 9 concejales, o fueron convocados 9 concejales. O sea, se convocó a la totalidad de concejales, sí, pero en 2 sí, grupos. En 2 grupos, para que sea una mesa de trabajo que nos permita viabilizar la construcción de este proyecto normativo. Esos 10 estuvieron 7 en la primera mesa. Estuvieron 7 colegas concejales, sus equipos de trabajo, la Secretaría de Salud. Este fue una primera mesa de trabajo, creo que es un aporte importante y yo quiero agradecer la apertura de los distintos actores. El día de hoy se llevará entonces una segunda mesa de trabajo. El miércoles de la semana siguiente nosotros hemos pedido que nos presenten sus observaciones, sus propuestas, las instituciones. Estoy hablando de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Deporte y Recreación, estoy hablando de la Secretaría de Inclusión Social, de Patronato San José, entre otras instituciones. Y finalmente, un elemento que también es importante mencionar, este tema ha levantado una enorme participación social. Hasta el momento tenemos ya registradas 15 organizaciones, ONGs, fundaciones, grupos de expertos que trabajan en el área de la salud mental y que también han mostrado su interés de participar en la construcción de esta normativa. Voy a mencionar algunos ejemplos. La Fundación Esquel, que tiene una amplia trayectoria en la materia. Otro de ellos, un grupo de médicos que están organizados en el Foro de la Salud Mental. Incluso la semana pasada se realizó una marcha para visibilizar la problemática que significa la salud mental. Hay otras organizaciones como por ejemplo la Fundación Nicolás, que tiene también puntos específicos. En este caso de la Fundación Nicolás, ellos están interesados en visibilizar el duelo gestacional, prenatal o también neonatal. Es decir, hay una realidad que muchas veces pasa desapercibido y es cuando una mujer embarazada pierde a su hijo durante el periodo de gestación o pierde a su hijo los días posteriores al hicimos parto. Incluso una entrevista la semana pasada a la gente del Hospital San Francisco, que también está con el Código Mariposa, que va en función también de esto, de apoyarles a esas madres que antes de dar a luz o el momento de dar a luz o en los días, ellos le consideran incluso unos días después de dar a luz, pierden a su hijo, apoyarles dentro del tema psicológico. A ellos y a la familia, por supuesto. En efecto, de eso se trata. Y son, fíjese mi querido David, realidades que muchas veces incluso han pasado desapercibidos para nosotros, pero que tienen una enorme incidencia y que la ciudadanía, cuando nosotros le hemos dicho, estamos trabajando en el tema en salud mental, ha sido la primera convocada, la primera motivada a participar y a decir, miren, hay que visibilizar estas realidades. Y creo que es lo importante. La construcción participativa, la construcción técnica de la norma y también de que esta construcción se le dé la prioridad del caso.
Nos hemos autoimpuesto una meta en la Comisión de Salud, conjuntamente con mis colegas Diana Cruz y Bernardo Abad. Esperamos de que hasta antes de finalizar el año tengamos ya en vigencia la normativa. Considerando además que el mes de diciembre es un mes complejo, es el mes que tradicionalmente mayor incidencia de suicidios tenemos, lo cual es necesario también pues tomar las precauciones del caso. Prevención y el tema promoción. Luego, y promoción de salud, además porque este es un tema que hay que visualizarlo, pero a veces es difícil determinar y por eso hay que crear los canales y la normativa. La gente no es que coge y dice, tengo un problema de salud mental, por lo general eso no lo hacen. Y hay mucha gente que lo puede estar llevando un duelo y un tema grave de salud mental por dentro, pero ante la gente no se expresa de esa manera. Y a veces eso es lo peor, porque o reconoce y sabe que tiene, pero no lo expresa, o no encuentra los canales donde pedir o donde solicitar esa ayuda que le permita salir de ese problema de salud mental. En efecto, el tema de salud mental además tiene un fuerte estigma, existe un tabú al respecto. Cuando nosotros hablamos de problemas de la salud mental, no estamos hablando de locos. Eso es lo que se entiende, ¿no? Tienes un problema de salud mental y está loco. Exactamente. Entonces es necesario entender que la salud es integral y que la salud es física, pero también es psíquica. Y que muchas veces los problemas de la salud mental pasan a ser problemas que tienen distintas expresiones ya de carácter físico. Y hay que tratarle a la salud mental también con la importancia que requiere. El estrés, la ansiedad, la depresión son elementos que vamos a encontrarnos en nuestro día a día. Y que la gente descarga de distinta manera. Unos, lo más grave, tal vez, por decirlo así, lo más grave, el tema del suicidio. O hay otras personas que se vuelven agresivas con su pareja, con sus familiares, con sus hijos. Encuentran una manera de descargar y posiblemente están atravesando un tema de salud mental. Precisamente eso es lo que hay que evitar, y esto es un pequeño aporte quizás a la construcción de una ciudad saludable, de una ciudad que tenga políticas públicas en la materia y que se puedan procesar estas dificultades que son propias de nuestro día a día. Las estadísticas también, mi querido David, dan cuenta de algunas realidades que son muy complejas. Por ejemplo, quienes más afectados estamos en problemas de salud mental son las personas jóvenes entre 20 y 30 años. Este es un primer elemento. Son las personas que se encuentran en sectores periféricos. Por ejemplo, de las 4 parroquias con mayor número de suicidios, 3 son parroquias rurales. Estamos hablando de Tababela, Pacto y Checa. Y a eso se suma mi parroquia natal, Cotocollao. Entonces, ¿eso qué nos indica el que sean las parroquias rurales las de mayor índice? ¿Situación de pobreza? Es uno de los determinantes, sociales, como había manifestado al inicio de la entrevista, la crisis económica, el desempleo, el hambre, la inseguridad, todo ello coadyuva, las adicciones, todo eso coadyuva a que tengamos mayores índices de trastornos de la salud mental, pero también, si bien esta es una parte, yo también creo que un segundo elemento es la ausencia de servicios, la ausencia de institucionalidad que permita procesar estas dificultades. Entonces es evidente que los sectores más marginados, los sectores periféricos, los sectores de la ruralidad van a verse abocados a tener mayores problemas y mayores dificultades para procesar esos trastornos propios de la salud mental. Andrés, invitado aquí siempre para que nos siga contando los avances de esto y ojalá, como usted dice, con esa meta que se han propuesto a final de año tener lista la normativa y que de parte de la Asamblea también hagan los papeles que le corresponden en favor de aprobar ese proyecto que ya existe y que quedó ahí en el aire a raíz del tema de la muerte cruzada. En la sesión de la semana pasada también se determinó sobre cómo va a enfrentar Quito el tema del fenómeno del niño. 27 millones para la planificación de acciones preventivas
Y mitigación, las acciones preventivas, ya deberíamos estar en eso. Sí, en efecto. El fenómeno del Niño se estima, quienes son especialistas afirman de que este podría ser un fenómeno del Niño con importantes repercusiones para la región, el país y la ciudad. Frente a ello, nosotros hemos visto, por ejemplo, ya los primeros síntomas de lo que podría ser fenómeno del Niño, y realmente las cifras también son preocupantes. Por ejemplo, en promedio, en Quito nosotros mensualmente tenemos aproximadamente 110 litros de lluvia por metro cuadrado. Ese es el promedio. Ese es el promedio mensual. Mensual. Sin embargo, en los últimos días incluso hemos llegado a reportar que en una sola lluvia se ha reportado 56 litros de lluvia por metro cuadrado. Posiblemente la de ese domingo anterior. Posiblemente. Es decir, ya hemos llegado a la mitad del promedio mensual. Esta cifra, por ejemplo, fue de la lluvia cuando tuvimos los problemas en la Ruta Viva. Ah, ya, correcto. ¿Ya? Ajá. Entonces, como usted bien concluyó, en un solo día hemos tenido el promedio mensual. Y evidentemente esa es la magnitud del fenómeno del Niño. Frente a eso, hay un plan importante por parte de la alcaldía, que es el plan de lluvias, que consiste en una inversión de alrededor de casi 27 millones de dólares para distintas obras de mitigación. Sin embargo, nosotros primero saludamos esas iniciativas, pero también hemos puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar algunos otros elementos. Voy a mencionar 5 elementos que creo que son importantes y que nosotros expusimos en el Consejo Metropolitano. Uno de ellos es en marzo del 2022, la Corte Constitucional expidió una sentencia en que dispuso al municipio una serie de acciones frente a las quebradas y frente a los ríos. Entre ellas, por ejemplo, la revegetación del río Monjas. Eso fue una disposición de la Corte Constitucional. Una sentencia de la Corte Constitucional. Hay que hacerlo. Un segundo elemento, las obras, la obra civil en el colegio que está ubicado en la parroquia de Carcelén. Lastimosamente, pese a que esta fue una sentencia de marzo del 2022, por lo tanto una sentencia de obligatorio e inmediato cumplimiento, al día de hoy reportamos un avance de apenas del 5%. En año y medio desde la sentencia. En efecto. Entonces, hay que determinar las responsabilidades del caso. La administración de Pavel Muñoz está asumiendo funciones a partir de mayo. Siempre los procesos de transición son complejos. Sin embargo, hay que visibilizar la importancia que merece este primer elemento. Un segundo elemento es que fruto de esta sentencia se aprobó la famosa Ordenanza Verde y Azul. En esta Ordenanza Verde y Azul se establecieron también una hoja de ruta para cumplimiento del alcalde. Una de ellas, por ejemplo, es contar con 180 días para que el alcalde determine la institucionalidad encargada de quebradas y ríos. ¿No existe ahorita una secretaría? No existía hasta el día de hoy. El día de ayer, el alcalde en la sesión del consejo nos informó cuál va a ser la nueva estructura orgánica por procesos del municipio de Quito, y lo que se está creando es una unidad de quebradas y ríos. Una unidad de quebradas y ríos dentro de la Secretaría de Ambiente. Correcto. Entonces, bueno, recapitulando, en la semana previa lo que precisamente habíamos demandado es de que exista la institucionalidad. También reconociendo de que la ordenanza le dio un plazo de 180 días al alcalde para que fije la institucionalidad. Y ese plazo de 180 días fenece el próximo año. Pero, si bien están corriendo los plazos, le hemos pedido al alcalde que, dada la situación, se priorice y por lo tanto se atienda estos requerimientos. De igual forma, la Ordenanza Verde y Azul estableció la necesidad de contar con una planificación al respecto. Se le dio un plazo de 270 días, también concluye el próximo año, pero también creemos de que es importante pisar el acelerador al respecto. Segundo gran elemento. Un tercer elemento
El alcalde Pavel Muñoz, durante su campaña electoral y sus primeros días de gestión, señaló que una de sus prioridades iba a ser la regularización de barrios. Este proceso de regularización de barrios, evidentemente por mi postura político-ideológica, como es de su conocimiento, yo soy del Partido Socialista, yo soy defensor al derecho a la vivienda digna. Pero también entiendo de que ese derecho a la vivienda digna tiene que estar apegado a la técnica, y eso significa que, por ejemplo, los procesos de regularización de barrios tienen que estar apegados a la determinación de riesgos. Si tenemos un riesgo moderado mitigable, pues hay que iniciar las acciones de mitigación. Si tenemos un riesgo no mitigable, hay que iniciar las acciones de reubicación de los barrios. Y importante visibilizar esta realidad porque lastimosamente hay muchos barrios que no están regularizados y que se encuentran precisamente en quebradas y ríos, lo cual está propenso a que exista un movimiento de masa y por lo tanto tengan una repercusión como pasó pues en el caso de la colmena. Y hay que evitar eso, hay que prevenir. Correcto, por supuesto. Entonces nosotros hemos puesto la preocupación, por ejemplo, por barrios. El fin de semana estuvimos en Abascorral, ubicado en la quebrada que lleva su mismo nombre. Son alrededor de 500 familias cuya única entrada es una escalinata de 140 gradas. Y en ese barrio de casi 500 personas viven adultos mayores, viven personas con discapacidad, viven niños, están nuestros animales de compañía, de tal forma que en caso de un problema de esta naturaleza va a ser muy difícil, casi imposible evacuarlos. Entonces, estas realidades hay que visibilizarlas y hay que tomar las medidas al respecto. Cuarto elemento, en el mes de junio se declaró la emergencia en alerta amarilla a 8 parroquias rurales, precisamente porque van a ser las parroquias que van a tener mayores inconvenientes con el fenómeno del Niño. 6 de ellas, las parroquias que conforman la mancomunidad del Chocó Andino: Calacalí, Nono, Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito. A eso se suma San José de Minas y a eso se suma Yoa. Y el plan de lluvias no contemplaba, el plan de lluvias que se nos expuso no contemplaba ninguna acción en estos sectores. Entonces es necesario también visibilizar la importancia de la ruralidad por un lado, pero también visibilizar la necesidad de poder tener acciones preventivas más que acciones reactivas. Y finalmente, y otro tema que sobre todo usted, mi querido David, podrá tener mayores elementos, es en la década de los 50, 60, 70, Quito tuvo un desarrollo importante y hay barrios tradicionales de Quito, como son las parroquias de Iñaquito, la parroquia de Rumipamba, la parroquia de la Jipijapa, pero en esa época todo el sistema de alcantarillas fueron construidas con tuberías de cemento, fueron construidas con pozos de ladrillo, y ese tipo de materiales que en su momento se utilizaban, con el tiempo tienden a erosionarse, de tal forma que la erosión de ese tipo de materiales lo que va a producir es dificultades en el alcantarillado. Y las dificultades en el alcantarillado tienen como efectos los socavones, tienen como efectos también el retorno de las aguas lluvias o de las aguas servidas en estos barrios. Además que por la topografía de la ciudad tiende a irse a esas zonas, y por eso mencionaba yo, por ejemplo, la Jipijapa, que históricamente se inundaba. En efecto. Y el otro inconveniente, incluso los cimientos tienen mayor humedad y con eso también pueden tender a tener un problema de daño estructural. Esta realidad hay que visibilizarla, porque es parte de nuestro Quito, son las herencias de nuestro pasado, de nuestro desarrollo. Y yo siempre quiero proyectarme hacia la visión del Quito del futuro, y el Quito del futuro tiene que considerar estos elementos, porque más temprano que tarde, vamos a vernos abocados a tener dificultades como inundaciones pues en pleno hipercentro. Y todo tiene solución, eso es lo importante. En efecto, lo importante es iniciar las acciones para evitar problemas a futuro.
Andrés, queremos agradecerle por haber estado aquí. Nos vamos a quedar pendientes con el tema de la Simón Bolívar, la siniestralidad que existe en Quito y con especial énfasis en la avenida Simón Bolívar. Existe ya un poco más como es la decisión por parte del municipio, de ciertos miembros del municipio, de que se la concesión esta vía. Se había hablado de ese tema en la campaña, pero todo eso además involucra otra serie de factores que hay que analizarlos, sobre todo también para que esa concesión, que va a terminar siendo a través de un pago de un peaje o de un valor, sea también lo menos impactante en el bolsillo de la ciudadanía. Muy gentil, Andrés, le volveremos a invitar, por supuesto. Muchísimas gracias, David, siempre un gusto poder compartir con usted, sobre todo con la audiencia de Telesucesos. Muy gentil. Amigos, Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, hablándonos sobre este proyecto de normativa que va en función de lo que es la salud mental y también sobre este tema de este plan para mitigar el tema de las lluvias y de los estragos que puede causar además no solamente las lluvias, sino el fenómeno del niño en sí. Que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.